Cábala para un manejo completo de la vida, audio quinto. 5. En Cábala siempre hablamos de un solo ser. Hemos hablado del vagabundo, del suertudo y acerca de mí, pero la verdad es que hablamos de una sola persona. Yo tengo esta área de 2 por 2 metros y dentro de ella tengo dos fuerzas, la izquierda y la derecha, bondad y severidad. Todas ellas son experiencias del mundo interior, y estos son los pasos que los campos de fuerza deben seguir para comprender las leyes del universo. La comunicación solo es posible cuando estamos en el mismo nivel. Por supuesto, hay más niveles, pero no nos está dado comprender estos niveles, y tampoco tenemos las palabras para describirlos. Comenzaremos por iniciar en cada participante un proceso interno del verdadero autoconocimiento. Y lo que tenéis que hacer es ser receptivos. En nuestro mundo no podemos experimentar estos pasos a lo interno desde la perspectiva de los campos de fuerza que no hay. Todo está dentro de la persona. Las pantallas, los campos de fuerzas tangibles, todas las conexiones internas están rotas. El vagabundo, el suertudo, tenemos que incorporar estos opuestos en nosotros. A veces nos sentimos saciados y un poco más tarde nos sentimos pobres y solitarios. Ambas fuerzas están en nuestro interior. Tenemos que vivir con ellas. Entended esto. Lo primero es adquirir conciencia de que están allí, fuera de mí. Luego lentamente las voy incorporando más dentro de mí. A través del lado izquierdo hago contacto con el vagabundo. Todo cuanto existe en el mundo está en armonía con el sistema operacional. Tenemos que hacer lo mismo. No es posible introducirse en los canales del vagabundo. No nos es permitido mirar en el campo de conciencia de otro. Lo único que puedo hacer es hacer contacto con el vagabundo por medio del lado mío sin corregir. El lado izquierdo, atraed a vuestra memoria las 5 preguntas y las 5 respuestas que habéis aprendido. ¿Las recordáis? Siempre se trata de vuestra reacción. No reaccionéis fuera de vuestra área de 2 por 2 metros. Cuando lo hacéis, cometéis adulterio. En nuestra izquierda sentimos vacío y carencia. Este es el lado en el que sentimos la pesadez o la severidad. Lo que tenéis que hacer es desarrollar la fortaleza para ir al otro lado, hacia la bondad. La misma luz nos lleva a la línea del medio. Sé que es difícil de entender, porque va más allá de la razón. En tanto una persona solo desea la bondad, es como un niño, hasta que llega el momento en que siente que necesita crecer en su interior. Es un trabajo duro. Tenemos que hacerlo poco a poco y en cada paso ir mezclando la bondad con la severidad. La auténtica realidad es la línea del medio. Ambas fuerzas deben estar balanceadas para obtener una respuesta fulminante. Es como fuego contra agua. La una le da sabor a la otra y viceversa. Cada día tenemos que trabajar en la integración de estos dos poderes. Por ejemplo, tu computadora se ha dañado. La primera reacción es la de tu yo exterior, ese que tiene necesidades, pero esa reacción te saca fuera de tu área de 2 por 2 metros. Lo que tienes que hacer es ir al lado izquierdo, del lado izquierdo hacia el derecho, y por medio de esto la auténtica realidad aparecerá. La luz de la solución vendrá solamente si habéis trabajado el lado izquierdo, tanto como vuestro lado derecho. El resultado de esto será la línea media. No penséis que podéis hacer buenas obras. Si solo tenemos el lado derecho sin el izquierdo, es como un conocimiento sin la creencia. El lado izquierdo es el lado de nuestras necesidades y es como una creencia sin conocimiento. La línea del medio es la línea de la creencia por encima del conocimiento, o como decimos de ella, el ir más allá de la razón. Y esta luz es la luz de la instrucción, de las leyes del universo. Cuando trabajamos en nosotros mismos, sentimos ambas líneas.
El resultado es la sensación de estar por encima de las aguas. Cuando estáis bajo el agua, os levantáis, lo primero en salir será el cráneo, luego los ojos, la nariz y etc. Lo mismo sucede con los 10 campos de fuerza que están en el yo interior. Si estáis bajo el agua, solo sentís la severidad y vuestro ego está conectado con la severidad. Cuando solo os quejáis, únicamente experimentaréis severidad. Mas cuando estáis más hacia el otro lado, la percepción solamente de lo bueno, no veis la severidad. Y esto tampoco es bueno. Cuando solamente veis la bondad, estáis igualmente bajo el agua. La bondad sin la severidad es como la creencia sin la razón. Todo está en un solo ser. A través de vuestras dos fuerzas aprendéis todo el universo. Tan pronto detecto que estoy en la izquierda, debo moverme hacia la derecha para poder llegar al medio. Lo que sea que hagáis, hacedlo con sinceridad. Lo que hagáis, hacedlo con toda vuestra fuerza. De otro modo, no lo hagáis. Tiene que haber un 100% de conciencia. Solo entonces podréis trabajar completamente con vuestros canales receptivos. Cuando tengáis hambre, comed, no porque son las 12 en punto, sino porque estéis hambrientos. Cuando coméis a las 12 en punto, lo hacéis porque es la cultura de vuestro país. Si a las 12 en punto es la hora de comer en vuestro país, sentid hambre a las 12 en punto. Solo entonces le añadiréis a la fuerza el placer por la comida. En todo, ved vuestro campo de 2 por 2 metros. Toda nación tiene su área de 2 por 2 metros. Toda nación tiene su propia raíz, su cualidad, y protege a su país. Puedes comparar esto con tu mano. Los 5 dedos de tu mano están conectados con los otros. Cada dedo tiene una raíz protectora y la mano toda tiene también una protección. Mientras más alto se sube, más general se hace la protección. Mientras más alto subas, más te acercas a la luz infinita. La raíz interior más se esparcirá y la fuerza por los rincones del universo. En vuestro interior puede verse la nación entera, pues todo está dentro de un solo ser. Capítulo 13. Mantén siempre tu objetivo en tu mente. Supongamos que ves unas ruinas en el centro de tu ciudad y eso te desagrada. Tan pronto como sabes que allí se levantará un nuevo edificio, tu molestia se irá. Lo mismo pasa cuando comprendes la estructura del universo. Mientras más la entiendas, más rápidamente avanzarás. Primero nos concentramos en los principios generales. Trabajamos con ellos conjuntamente, con nosotros mismos. Existen dos fuerzas intrínsecas en el mundo, la bondad y la severidad, mas desde arriba no se ven así. Comparadlo con una semilla. Cuando nace un niño, en las semillas está todo. Será rico o pobre, inteligente o estúpido. Pero hay una excepción. No está escrito en nosotros el ser santos o unos sinvergüenzas. En ese programa hay un vínculo que falta. ¿Se pondrá en armonía con las leyes del universo o no? No penséis que el que es más inteligente irá más rápido en esto. La inteligencia no tiene nada que ver con el trabajo en ti mismo. Toda persona puede cambiar y alcanzar su objetivo. Intentad leer no solo con cosas necesarias para este estudio, sino también aquellas que os den vida. La idea es ponerse directamente en contacto con lo alto, con la menor distorsión posible. La verdadera realidad está en la línea del medio. El camino verdadero, vivir en el presente, pasar de tu intelecto a tus sentimientos y viceversa. En cierto modo, tu camino personal parece ser específico y desconectado del de los demás. Y pese a esto, todo marcha en una sola dirección, la realización de toda la humanidad.
Cuando vengáis a los entrenamientos, dejad atrás vuestras preocupaciones terrenales. No es fácil porque hacemos las cosas automáticamente. Somos esclavos del yo exterior. Mas recordad, sois vosotros los que escogéis. Interacción entre el yo interior y el yo exterior. Lo interior es aquello que está más alto con respecto a lo más bajo, y lo bajo es lo externo. El pie que está más arriba deja abajo a su parte externa, que es más baja. Cuando el pie más bajo quiere armonizar con lo más elevado, lo hace con su parte interior. La parte exterior del más alto se viene a convertir en la parte interior del pie más bajo. Existe un principio. Si quieres alcanzar el bien, si quieres vida, ve siempre dentro de ti mismo, a las partes más bajas de tu parte más elevada en tu interior, y toma conciencia de esto que está en tu interior. El sentimiento y el intelecto tienen que hacerse uno. No se trata solo de pensar o de sentir, sino que debes experimentar ambas cosas integradas en ti. Cuando solo hay el raciocinio, no el intelecto, pues no está completo. Cada pie tiene la obligación de ayudar al de más abajo y de nutrirlo, y al pie más elevado le gusta esto. También el que esté más abajo tiene la obligación de unirse con la parte más externa del más elevado. Por ejemplo, cuando estás cerca de un rey, suplicas su benevolencia, te inclinas sobre sus rodillas, tu rostro está en sus pies. Lo mismo sucede en tu interior con respecto al pie más alto de tu yo interior. No hay humillación, pues todo ocurre en tus mismos canales. La parte más elevada es en realidad la parte más baja del pie más alto en tu yo interior. Hay capas dentro de ti, aunque quizás nunca las hayas percibido, pero todo está dentro de ti. Mas cuando te encuentras en ser enterrado, vivo, y en tratar de sobrevivir, solo te haces uno con la materia inerte, que no tiene vida. Todo está dentro de nosotros. Las plantas, los animales, lo que carece de vida y el ser humano. La idea es hacerse uno con el aspecto humano. Cuando comprendes algo, la luz brilla. Esto significa que ahora has entrado en contacto con tu parte interior. Permanece en contacto con tu conciencia personal. Poco a poco, a través de esta conciencia te pondrás en armonía con las cualidades de la fuerza en tu raíz. Solo tienes molestias cuando no estás en armonía con las leyes del universo, es decir, cuando recibes una forma que es egoísta. Cuando te sientas deprimido o deprimida, no tomes alcohol ni drogas, sino trabaja en ti mismo o en ti misma. Cuando desatiendes esto, permaneces como una pieza de materia muerta. Es posible hacer del más grande desalmado un ser hermoso. Solo lo externo ha sido dañado. Es el interior en el que no hay ninguna incapacidad. Lo interno no puede ser nunca dañado. La carencia que sentimos está allí para nuestra corrección. A los ojos de la luz infinita, incluso una persona discapacitada es absolutamente perfecta. Quien nace con una minusvalía lo hace para enfrentar ciertas correcciones invisibles para los demás. No sientas penas por los minusválidos. Sé consciente o inconsciente en que trabajan en su corrección para alcanzar su completitud. Capítulo 14. El lenguaje y el significado de palabras. Desde el principio el ser humano ha sentido siempre la conexión con lo interior, entre la raíz interna y la material. Todos los animales fueron llevados ante Adán. Él tenía que darles un nombre, y él le ha dado a todos, a las criaturas, un nombre con que son llamados. Él vio la conexión entre las leyes del interior y la realidad. Antes de que ocurriese la confusión de Babel, había solo un lenguaje. Este lenguaje era la conexión interna
entre la fuerza de la raíz y su manifestación terrenal. Después de un tiempo, él se alejó de las leyes del universo. Hubo más y más capas. Cada desarrollo significó una nueva capa alrededor de lo esencial, de lo interno. Por una parte, definimos esto como progreso. La humanidad descubre nuevas dimensiones y las percibe. Por otra parte, ocurrió una alineación de la luz y vinimos a un estado de menor armonía con las leyes del universo. Fuimos desarraigados. Hubo un vacío en la fuente de la vida. Luego vino el periodo del diluvio. Solo Noé y sus hijos sobrevivieron. De esta generación provino otra generación, hasta la época de la confusión de la Torre de Babel. Por otra parte, la confusión de Babel es la causa del error de recibir en forma egoísta. La humanidad deseaba construir una torre tan alta como el cielo para independizarse de la luz infinita. Se dijeron lo que todas las generaciones dicen: usemos nuestros cerebros, pues aquello que no podemos entender simplemente no existe. No queremos ver las leyes del universo. Lo que intentábamos hacer era crear un nuevo edificio o el que no necesitásemos las leyes del universo. Es una historia que es alegórica, pero todo tiene sentido para esta fuerza. La intención de la luz no fue que tuviésemos un único lenguaje. La intención era hacerse uno con nuestro yo interior, ser uno con lo que somos por dentro y desarrollar nuevas fuerzas, atravesar nuevas capas. Por eso es que vemos tantas naciones, diferentes facetas para alcanzar la comprensión del universo. Cada nación tiene sus fortalezas especiales y juntos las tenemos todas. Cada lengua está en armonía con la raíz de su nación. Las naciones fueron esparcidas alrededor de la tierra, pero perdieron su conexión única entre su lengua y las raíces internas. Hoy en día no podemos ver la fuerza escondida en la palabra. Por ejemplo, la palabra perro, o cacería, o ont, o sabacá. No hay armonía en absoluto entre estas palabras. La lengua original en la que hubiésemos podido percibir esa armonía se ha perdido. El origen del lenguaje es el lenguaje en el que podemos ver la conexión con lo eterno. Desde el punto de vista de la humanidad, el lenguaje original es el lenguaje en el que podemos ver las leyes del universo. Solo nos quedó un lenguaje, el lenguaje en el que fue escrita la Torá. Allí vemos la armonía entre la raíz interna y la manifestación terrenal. Leer estas palabras es suficiente. No tienes que ir fuera a otear las estrellas o mirar a un animal para ver su desarrollo. Todo puede hallarse en la palabra. En una palabra, en un nombre, puede verse el desarrollo del ser. De que en efecto se desarrolle o no, depende de él. Un solo lenguaje es suficiente para lograr esta conexión, tal como sucede con los programas de Microsoft. Ellos se hacen cargo del lenguaje de tu ordenador. Mientras tú trabajas en él, compramos nuevos juegos de computadoras y otros programas sin preocuparnos del sistema de control, que está oculto en nosotros. Tu primer nombre. Hay una conexión entre la raíz y la manifestación de ella, aquí en la Tierra durante el incesante proceso de añadir capa tras capa tu primer nombre. Este nexo existe en todo lenguaje. En cada lenguaje vemos las necesidades y anhelos de una nación. Estos son lenguajes que solo tienen los números 1, 2, 3 y más, pues no precisan más, pero en su primer nombre se oculta su raíz. En el primer nombre vemos la orientación, la guía y la protección, independientemente del lenguaje. El nombre que te dieron tus padres fue susurrado en tus oídos desde lo alto.
A través de la combinación de las letras puedes ver las opciones ocultas en tu nombre. En el nombre vemos la orientación y la realización de una persona. También el camino que le conviene evitar. La combinación de letras hace que la orientación sea visible. Puedes tener una palabra con 3 consonantes, pero también las hay de solo 2 o de 4. Nombres simples son de palabras antiguas. Por ejemplo, los de padres o abuelos consisten de solo 2 consonantes. Mientras más consonantes tenga un nombre, más combinaciones puede hacer. Así, una palabra de 5 consonantes puede combinarse para formar hasta 120 palabras. Hay muchas fuerzas ocultas en el nombre de una persona. Solo tienes que hallar la combinación correcta. En la frente de una persona puede verse si está trabajando en sí misma o no. Un verdadero maestro en Cábala es un especialista en el yo interior del ser humano. Puede sentir las enfermedades dentro del yo interior. El yo exterior puede arruinar al yo interior. Cuando hablamos de enfermedades nos referimos a la falta de corrección. Un día, un especialista en las cartas del tarot vino y me preguntó cómo podía mejorar su trabajo, y después de un tiempo no le fue posible ya echar las cartas. En el tarot tienes que recordar todos los caracteres, y esto es opuesto en la Cábala, en donde no recordar es la regla. Antes de que puedas aprender algo, tienes primero que sentirlo. Tiene que encajar en ti. Y no te preocupes, encajará en el lugar correcto. La Cábala te enseña a no recordar. No hay memorización en Cábala. Esto es muy diferente al aprendizaje que recibiste en la escuela. Aquí aprenderás que sentir es comprender. El yo interior no hace nada con el raciocinio del yo exterior. Todo es acerca de tu experiencia, lo que recibes, tus sentimientos, y no lo que memorices. No puedes recordar lo interior con tu memoria exterior. No luches. Intenta estar consciente. Este es el camino para retornar a tu yo interior. El arrepentimiento es una herramienta indispensable. Esta actitud consiste en que constantemente te lleves a la realización. Si te preguntas, ¿será posible llegar a la meta? Entonces estarás formulándola la pregunta con tu intelecto. Cada corrección, incluso la más pequeña, trabaja en todo el cuerpo. Profundiza todas tus correcciones hasta que llegues al final de tu proceso de corrección. La corrección más pequeña tiene un impacto en la globalidad de tus correcciones. Lo que aprendes hoy tiene un impacto en el resto del paquete de campos que tienes que corregir. La evolución interna, capítulo 15. Tus máximos y mínimos. Cuando no sufrimos, sentimos que el mundo nos pertenece. Cuando sufrimos, nos deprimimos y nos preguntamos, ¿qué es lo interior? O ¿qué tiene de bueno Cábala para mí? La verdadera vida está solamente en el presente. Solo el ahora existe. Así que, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué no podemos trabajar como una computadora? Lo que no necesito, lo borraré. ¿Por qué se queda en nuestra cabeza y no desaparece si la verdadera existencia está en el presente? Todos necesitamos estos para llegar a nuestra meta, para corregirnos, para gobernar el mundo en el sentido en el que aquel hace el bien. Recibe el bien en tu vida y el que hace lo malo permanece en el pasado o en el futuro. La sensación desaparecerá. Está allí únicamente cuando no tenemos en cuenta el sistema de control. Toda vida tiene sus altibajos. Por ejemplo, desde una condición inicial, sé cuál es mi altura máxima y mi caída máxima. Ahora tomamos el punto medio y todo lo que esté por encima de esa línea lo consideraré una mejoría y cuando esté por debajo una depresión. Mas no es así en el interior.
No hay desaparición en el interior, solo recibimos más. La conciencia de estar por encima existe cuando estamos encima de la línea media y notamos el sufrimiento cuando estamos por debajo de la media. Pero no podemos estar balanceándonos de un lugar al otro toda nuestra vida. Tenemos que ir más y más allá en nuestra plenitud. Lo que hemos descrito como la derecha es lo que está por encima de la línea media, la bondad, y la otra línea es la izquierda, la línea de la severidad, de la maldad, o al menos así es que lo sentimos. En la línea del medio no tenemos muchas alegrías. Cuando tengo mucha alegría, más de la que puedo manejar, se convierte en adulterio, ya sea en nuestra mente o en nuestros cuerpos. Demasiada alegría altruista nos puede llevar a una actitud histérica, cuando en el interior había solo una pequeña alegría. Una persona que sufre puede encontrar la fortaleza para trabajar en sí misma o el sufrimiento y puede darle una oportunidad. El arte de vivir consiste en no escapar de estas situaciones. Cuando estamos en la línea del medio, el resultado es que no sentimos demasiada alegría ni excesivo sufrimiento. Sabed que no todas las correcciones son las mismas, son todas diferentes. En consecuencia, es imposible decirle a otro, sígueme. Las condiciones cuantitativas son sólo para el yo interior, aunque tú puedas sentir cambios. Solo cuando vemos una nueva cualidad en nuestras condiciones, podemos hablar de una nueva situación. Dentro de una condición, vemos todo tipo de cualidades, todas en armonía con una cualidad específica. Cuando estamos aquí, tenemos algo en común, a pesar de que trabajamos separadamente. En cierto modo, tenemos una condición común y, por otro lado, somos diferentes. Cuando creamos una nueva cualidad, una nueva situación emerge. Nuestra labor es la de aprender de lo que nos ha ocurrido sin permitir que las situaciones del pasado nos controlen. El resultado es una elevación en tu yo, a pesar de que pueda que no lo reconozca o comprenda inmediatamente. No intente evaluar su situación, ni al principio ni después. No digas, me siento mal, y comiences una discusión desde tu interior. Tampoco digas, estoy saliendo adelante. ¿Pero por qué? Porque siempre perderás la discusión con tu ego. Fíjate en Adán y la serpiente. Adán salió perdiendo con la serpiente. El intelecto terrenal, sabed que el intelecto terrenal es más poderoso que el yo interior. El intelecto siempre te da los argumentos que son más perfectos, y tú sabes que tiene razón. La serpiente hace uso de tu fortaleza interior porque ella en sí misma no tiene nada. Ella existe, pero eres tú quien necesita fortalecerse y transformarse. Jamás, recuérdalo, jamás intentes dominarla. Ella te dominará antes de que te des cuenta. Sin alimentos envolventemente, ella cambiará o se transformará en el ángulo de la vida. Recuerda el cuento de la rana y el príncipe. Al principio la serpiente parece mala, pero es solo temporal. Al final te darás cuenta de que todo era una comedia. Nunca maldigas a tu intelecto o a aquello que crea que tiene mal dentro de ti. Si solo estarás maldiciendo una parte de ti mismo. Cuando dices, no quiero ni ver a la serpiente, estás ignorando una parte de tus campos de fuerzas internos y alcanzar la plenitud será imposible. Cuando tenemos dudas y sentimos las dudas, es que viene la serpiente. No ignores a la serpiente y no comiences a discutir con ella.
Solo estate consciente de que la tienes. La serpiente te ayuda. Ella te ataca en tus puntos débiles. Te dice, eres buena persona, los demás son malos. Ella te persuade de que eres un santo. Tu vida está perfectamente, pero todo es una máscara. Nunca aceptes un buen consejo de una mala persona. Solo siente fortaleza. Cuando sentimos la serpiente, está allí. Intenta estar consciente de tu verdadera situación. Aprende a hacer las cosas poco a poco. Nunca te enorgullezcas de lo que has logrado, porque al mismo tiempo sentirás que aún queda algo pendiente. Estate satisfecho con lo que tengas. Hay un eslogan hoy en día: sentíos bien, sentíos súper. Esto es Kabbalah. Claro, estáis pagando un dineral, así que se supone que debéis sentiros bien. La serpiente es parte del sistema de control. Intencionalmente te lleva al otro lado del camino. No porque eso sea lo que tú quieres, sino porque quiere ayudarte a crecer. Si no obedeces su consejo y eres capaz de ver tu debilidad, la serpiente se debilita. Estad siempre conscientes de ella, porque puede ser muy sutil para seduciros a un mayor nivel. En todos los niveles nos encontramos con la serpiente, hasta que hayamos alcanzado una completa corrección. Mientras te vuelves más refinado y altruista, la serpiente lo hará también. Estad siempre consciente de la serpiente. Si la olvidáis, tendréis la sensación de haber alcanzado el tope, cuando el tope está muy, muy lejos. Somos unos completos extranjeros aquí en la Tierra. Es nuestro yo interior quien es el verdadero yo. Cuando vais a otro país, tenéis que aprender las leyes de las tradiciones de ese país, pero por encima de todo, tenemos que aprender a vivir conforme a las leyes del universo. Solo entonces seremos libres. Somos como bacterias si diseñamos estas leyes. O sea, si no diseñamos estas leyes. Sentid lo que viváis en toda situación y en todo momento. A la izquierda de nuestro yo interior podemos hallar a la serpiente. Aceptarlo y no huyas. Intenta descubrir cuándo es la serpiente quien te habla. Podéis aprendiendo leyendo libros. Lo que aprendemos en los entrenamientos de Kabbalah es a sentir, no como un esclavo llevándolo al matadero, sino como alguien que tiene control sobre su vida. Poco a poco seréis elevados cuando no trabajéis en vosotros mismos, nuevas condiciones emergerán y diferentes de la primera. Y esto puede ocurrir en un segundo, o durar más de 70 años si permanecéis en un nivel de naturaleza muerta. Lo que hacéis es intensificar la velocidad de la corrección, de modo que la frecuencia de vuestro yo interior cambie tanto como sea posible. Tenéis que trabajar las 24 horas al día en vuestro yo interior, tanto en vuestro hogar como en vuestro trabajo. Haced contacto con vuestra raíz, con el máximo y el mínimo de vuestros auges y caídas. En este estado decimos, olvidaos del sufrimiento o sentíos bien y olvidaos de los demás. Es solo una variante de las drogas. Quien toma drogas desea olvidar su vida o reducir el dolor de su vida. Una persona que actúa de esta manera es como un niño alejándose del dolor. Un niño corre a su madre, quien le besa y acaricia, y pronto todo está olvidado. El dolor es una sensación que experimentamos cuando la resistencia natural se ha roto. Acá, resistencia natural significa que nuestro ego vierte su calor en nosotros. Vedlo y sentidlo así.
Nada desaparece del yo interior. La cura está siempre en vuestro interior. Durante el trabajo en vuestro yo interior, un nuevo nivel despierta. La segunda condición en la que crecéis es más elevada que la primera, pero os da una sensación de haber caído, pues parece que habéis llegado a otro país. Tenéis que ser cuidadosos, pues solo habéis alcanzado una pequeña parte de la totalidad. De nuevo tenéis que desarrollar fuerzas en este nuevo nivel. En esta segunda condición comenzáis también a fluctuar. No penséis en transformaros en naturaleza muerta. La naturaleza no profundiza nuestro sufrimiento, ni incrementa nuestras alegrías. Un animal solo puede crecer físicamente. Primero come 1 kilo de carne, luego 5 o 15 kilos por el resto de su vida. Un animal no puede comer más, mientras que un ser humano come cada vez más y más. No intentéis escapar de vuestros puntos máximos y mínimos. En la segunda condición, lográis un nuevo punto máximo y un nuevo mínimo. Dejad que sea mayor o menor. La diferencia ha de ser positiva y constructiva. El incremento en vuestra capacidad de soportar vuestras desgracias y alegrías será escrito en vuestra cuenta interna. Sentíos confortables tanto arriba como abajo del promedio. En cierto modo, es un arte tener ambos extremos, pues ellos se llevan y te llevan a tu objetivo. En esta segunda situación puedes sentir un nivel más alto, pero recuerda que no tiene que ser un máximo en absoluto. Que sientas la diferencia con respecto al pasado es suficiente. Todo es relativo. El primer sufrimiento fue experimentado. Está escrito en ti. Tu trabajo consiste en ampliarlo. Y he aquí un gran secreto. Si escapas de tu punto más bajo, no puedes experimentar el más alto. Están conectados entre sí. Tu punto más elevado solo significa que tienes la fuerza para confrontar la luz que brilla en ti plenamente. Esto significa que puedes confrontar la luz, el placer, porque todo es placer. En cierto modo, respirar es placer también, pero eres tú quien debe hacer el esfuerzo de alcanzar esta altura. Cuando lo hagas, irás más y más profundamente dentro de ti mismo o de ti misma, a las profundidades que nunca habías alcanzado. A veces tienes la sensación del punto más alto y luego del punto más bajo. Ambos provienen de la luz que penetra en vosotros, la que sientes en la resistencia al bien, contra la sensación de vuestros principios y deseos de muerte. Todo se repite en el tercer nivel. No temáis estas variaciones, las necesitáis para seguir hacia adelante, para crecer. Una persona llega a la Kabbalah cuando está listo para comenzar la batalla entre el bien y el mal que hay en su interior. Esta es una batalla enorme que puede compararse con una maravillosa obra de teatro. Contigo como personaje principal, y no digas que no puedes hacerlo. Toda la fuerza está dentro de ti. Hay situaciones que existen en nuestra corrección personal. En algunos días tenemos la oportunidad, sin nuestro esfuerzo, de recibir los puntos más altos y más bajos directamente de la fuerza del universo mismo. Si queremos hacer uso de ellos, solo tenemos que hacernos receptivos o receptivas. En estos días vemos fuerzas muy favorables expresándose. Un día recibimos enormes alegrías y otro día recibimos otra forma de alegría. Podemos usarla para desarrollar nuestros puntos máximos y mínimos de alegría y de sufrimiento. Hay también días en los que necesitamos andar con cuidado. No os lamentéis en ese día,
sino haced uso de esos días para desarrollar vuestro nivel mínimo. Podéis comparar esto con cavar un pozo de agua. Mientras más profundamente cavéis, más clara será el agua, tendrá más brillo. Podemos, por otra parte, estar tristes, pero por otra parte es una liberación. Todos esos días especiales nos ayudan a hacer uso de las fuerzas del universo. ¿De qué modo podemos usar el pasado y el futuro en tanto que permanecemos en el presente? Hubo una vez un paciente de Sigmund Freud con un cierto síndrome. Ella vivía en un sueño. Pudiéramos decir que esperaba a su príncipe azul cabalgando en un blanco corcel que la llevaría a su castillo. Pero para ella, todos los demás hombres eran impostores. Y el más grande psiquiatra decidió que era mejor para ella permanecer en esa condición. Cada quien es libre de tomar esa decisión. Pero tenéis que saber que el sistema de control del universo quiere que experimentamos tanto el caballo blanco bueno, como el caballo negro o malo. En cierto modo, tenéis que aceptar tantos vuestros mínimos como vuestros máximos y estar satisfechos en ambos. Algunas personas solo quieren el caballo blanco. En consecuencia, ignoran la Kabbalah. ¿Por qué es tan difícil vivir en el presente? ¿Experimentar la vida interior y permanecer en absoluta serenidad? Todos somos productos del pasado. Todos cargamos el sufrimiento y las experiencias de la generación anterior dentro de nosotros. No es solo el sufrimiento del pasado que llevamos por dentro, sino también nuestro conocimiento. Y sin esto no podríamos manejar esta vida. ¿Cómo podríamos estar en paz con los demás? No luchamos por la serenidad. Esto es un escape de la realidad para nosotros. La meditación por la meditación es solo un camino para ponerte en armonía con la naturaleza muerta. Tenemos que trabajar tanto en nuestro lado derecho como en el lado izquierdo. Ese es nuestro trabajo. No busquéis el promedio. Tenéis que llegar en toda situación a ambos extremos. Saber cuán lejos podéis ir. Si permanecéis relajados, os apartáis de vuestro objetivo único y en cierto modo solo buscáis la muerte interior. La serenidad es el resultado de vuestro trabajo. Proviene de nuestro yo interior. No se nos permite sentarnos serenamente mientras otros hacen el trabajo. Como resultado de nuestro trabajo en ambas líneas, recibimos la serenidad. Si deseáis serenidad, es la serpiente que os la susurra en vuestros oídos. Tenéis que desear hacer el trabajo interior y no escuchar a vuestro cuerpo. La vida está siempre en el presente. En cada momento del presente nos hacemos conscientes de un impulso de corregir una nueva pieza de egoísmo en nuestro yo. Cada momento presente se presenta ante mi conciencia trayéndome una nueva pieza de autoamor egoísta enfrente de mí, y soy yo quien debe corregirlo de inmediato. Mi labor es trabajar en cada día una nueva pieza de mi ego incorregido se levanta ante mí, sea lo que lo quiera o no, sucede. Es una activación de la luz que se me ha dado, así que ahora tenemos que trabajar y hacer. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros decimos que no tenemos tiempo para esto. Hoy tienen una importante reunión, mañana los chicos, la casa y etc. Si rechazas esta porción de tu corrección diaria de tu ego, el trabajo permanece sobre tu escritorio. Justo como cuando regresas de una vacación. Intenta vivir de un modo consciente. Vive cada momento en el presente e intenta corregir diariamente tu porción de tu ego. Este es el único camino de adquirir fortaleza sin estrés. Sentimos estrés
porque demasiadas cosas viejas están pendientes en nuestro escritorio. ¡Qué pena! ¿De quién es la culpa? Cuando desatiendo los impulsos del día, solo se acumulan y no puedo ver los nuevos impulsos. Es difícil ver la realidad. Los portadores de energía ahora bloquean la luz que tienes que experimentar cada día. Tienes que desarrollar muchas capas alrededor de tu yo interior, en tanto que la luz dentro de ti solo vive en el presente. El tiempo dentro del interior, el proceso del cambio y las condiciones expresadas como fluctuaciones del ánimo interno, auges y caídas, alegrías y tristezas. ¿Cómo podremos distinguir entre un impulso verdadero y un impulso de la serpiente? Cuando tienes muchas preguntas y estás siempre hablando de ellas, la pregunta se perderá. Mientras la luz quiere entrar, dadle respuesta a vuestra inquietud. Aprender una sílaba es suficiente. Cuando la serpiente os ordene algo, ese es el impulso del día. Escuchadla y tomad ventaja sobre ella, mas nunca discutáis con la serpiente. Es muy astuta. Cuando vencéis a la serpiente, vencéis también el impulso diario. Poco a poco empezaréis a sentir quién es el que os habla. No intentéis destruir a la serpiente. La serpiente está allí para haceros caer, para destruiros. Ella desea seduciros. Tenéis que vencer su seducción y luego alcanzaréis la vida correcta, la fortaleza para vivir. Sin la serpiente serías siempre el mismo, no habría cambios. Hoy estamos entre el bien y el mal. A través del entrenamiento en Kabbalah, escogeréis el bien y más sin ignorar el mal. Estad atentos al mal y transformarlo en bien. No digas que lo que está fuera de ti es el mal, pues entonces estarás diciendo que el sistema de control también es malo. Decíos a vosotros mismos y a todos que aún el mayor bandido es mejor que tú. Si no puedes aceptar o entender esto, solo retrasas tu propio progreso. Cuando retienes la actitud del pensar, es que yo soy mejor que... Te has convertido en un prisionero de tu propia serpiente. Decíos, toda persona es mejor que yo, y os estaréis acercando a la verdad. ¿Por qué? Porque tu opinión no proviene de la corrección, conciencia o carencia de los otros. Quizás él esté más lejos de su corrección, pero ¿acaso no tienes tú nada que corregir? Quizás la creencia de que eres mejor que él. Toda persona alcanzará su objetivo y, a los ojos de la luz, todos somos perfectos. Para nosotros existe el tiempo, pero en realidad el tiempo no existe. ¿Qué te espera cuando vivas en un estado de conciencia? En el interior no hay lugar en absoluto para el remordimiento, para todo lo que hayas hecho. No pienses en ningún momento en el pasado. Cuando vives en el presente, miras todos los impulsos. La serpiente solo nos presenta cosas que aún no han ocurrido. Proviene de los impulsos no corregidos y de una lista de sus seducciones. Estarás construyendo un muro. No la escuches. Cuando no hay concupiscencia ante la seducción ni la culpa, os moveréis hacia adelante muy deprisa. Si lo hacéis de otro modo, la plenitud se retrasará. Vivir en el presente significa que aceptas tus impulsos diarios, trabajas en ellos y dejas atrás el pasado. No hay tiempo para las fijaciones en el pasado. Tu trabajo es vivir en el presente. Mientras vivimos el impulso del hoy, la luz brillará también en el pasado, y éste será automáticamente corregido. Pero ese no es tu trabajo. Deja el pasado como está. No es asunto tuyo. No existe. Es el fantasma de una fuerza viviendo en ti.
pero los hechos de tu pasado han sido ya procesados en tu sistema. Lo que hayas hecho mal en el pasado no lo puedes corregir, pero vivir en el presente